tipo de contenido vas a subir al canal de YouTube? De todo. Un poco de música, principalmente creo que de psicoanálisis. Mi objetivo, digamos, es transmitir de otra forma el psicoanálisis, que se entienda, que sea accesible. También hacer lectura de textos de Freud y subirlos, obviamente más resumido, más editado. O sea, que ahí van a disponer de un material en el cual hay una persona, que sería yo, leyendo un texto, que por ahí es un texto que se estudia mucho en la universidad en general, y comentando ese texto. Así que bueno, un poco del contenido de YouTube va a ser eso. Psicoanálisis, explicar algunas cosas, leer textos principalmente, que esa es la idea, leer y hacer una lectura, o sea, aparte de leer literalmente de bla 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 bla, de pronunciar las palabras, hacer una lectura de ese texto, una lectura crítica, una lectura informativa, tratar de contextualizar históricamente. No están viendo lo que estoy señalando, aquí tengo los libros de Freud. Tratar de contextualizar un poco el momento de la obra de Freud, explicar también cosas básicas como el uso del texto, del libro, nada, desde cómo usar el índice, cómo encontrar un texto, porque bueno, son muchos tomos, cuáles son las diferencias entre las distintas editoriales, un poco lo he explicado en el primer directo, pero ya saben que se perdió. F en el chat. ¿Cuál fue la lectura del stream pasado? El stream pasado hemos leído un texto que se llama Una dificultad del psicoanálisis, que es de 1917. Puedo aprovechar para comentar un poco, capaz. 1917, y justamente el título del texto hace honor a lo que Freud habla en ese texto, porque habla de una dificultad puntual que hay con el psicoanálisis. Digamos. Pensemos el psicoanálisis en el contexto de una disciplina que viene a traer alguna novedad a nivel del conocimiento científico, digamos, ¿no? De conocer al humano, que eso es en lo que estaba en Freud en ese momento, ¿no? Entonces Freud ya de entrada dice, la dificultad con el psicoanálisis no es una dificultad, digamos, racional del pensamiento, no es una dificultad de, qué difícil esta teoría, como cuando uno agarra, no sé, una fórmula matemática o física o lo que les cueste. Entonces, la música tiene eso de muy matemática. Está la parte artística, digamos, creativa, y está la parte netamente matemática de la música. Entonces dice Freud que no se trata de esa dificultad. O sea, no es que el psicoanálisis es difícil, por eso no lo queremos estudiar, sino que se trata más bien de una dificultad afectiva para relacionarse con el psicoanálisis, para estudiarlo, digo. Freud hablaba de el entorno científico, digamos, de esa época, los filósofos, los médicos, etc., ¿no? Entonces, bueno, dice que es una dificultad afectiva porque el psicoanálisis despierta muchas resistencias en, digamos, en el campo del conocimiento en general. Genera resistencias en la gente. La gente rechaza el psicoanálisis. Dice, no, hay algo mal en el psicoanálisis, no me gusta eso, ¿no? Eso es lo que critica Freud en ese momento, recordemos 1917. Entonces empieza a hacer una muy buena argumentación en defensa del psicoanálisis, diciendo todo lo que ha aportado hasta ese momento a nivel teoría y a nivel terapéutica, ¿no? A nivel de la clínica, de cómo ha ayudado a entender, por un lado, distintos malestares psíquicos, ¿no? Distintos síntomas, y a cómo tratarlos para de alguna manera aliviarlos o incluso resolverlos, digamos. Freud habla en esos términos, ¿no? de resolución de síntomas. Entonces, bueno, ahí empieza a explicar un poco la teoría de la libido, lo que se llama el primer dualismo pulsional, que es un enfrentamiento entre las pulsiones yoicas o pulsiones de autoconservación que buscan, digámoslo así simple, una energía, algo que empuja a nivel psíquico y orgánico, que empuja a la conservación de la vida, a la conservación, sí, eso, de la vida, de la propia vida. Eso versus las pulsiones sexuales que buscan una satisfacción y que de alguna manera entran en conflicto con las pulsiones yoicas o las pulsiones de autoconservación, digamos. Eso es lo que se llama el primer dualismo pulsional, un enfrentamiento entre las pulsiones
que tiene como resultado muchas veces síntomas, malestar, patología. Después eso se reformula, pero no vamos a hablar de eso. Entonces habla de la teoría de la libido, que es la energía de la pulsión sexual, que eso, digamos, parte del yo y se deposita en objetos, en personas, y que eso puede regresar, y que puede regresar al propio yo. Y eso, en 1914, o sea, 3 años antes de este texto que estoy comentando, cuando Freud escribe Introducción al Narcisismo, ahí plantea por primera vez el narcisismo y lo define como un complemento libidinoso a el yo, de alguna forma, ¿no? Entonces, ya no está, digamos, no es una cuestión de puro enfrentamiento entre el yo y las pulsiones sexuales, sino que las pulsiones sexuales vienen a complementar el yo. De hecho, es algo fundamental la constitución de un narcisismo, ¿no? Que es de donde, o lo que posibilita, lo que llamamos la autoestima, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, cuestión que todo eso para llegar al concepto de narcisismo, a la estima que puede tener el yo de una persona, o a la estima que uno puede tener de uno mismo, podríamos decir, ¿no? Que a veces puede ser más, a veces menos, y a veces puede ser niveles gigantescos, ¿no? Que sea como Napoleón, que se creía una cosa así enorme, o toda la gente que ustedes conozcan así, ¿no? Y todo eso para hablar de que existen a nivel, digamos, del conocimiento científico, 3 grandes ofensas o heridas narcisísticas, digamos, en la historia de la humanidad. Eso lo habla al final del texto. Son 3 heridas narcisísticas fundamentales. Una de ellas, la primera, es la herida cosmológica, así le llama, ¿no? Parte de la idea de que la Tierra, en determinado momento de la historia, el humano estaba totalmente seguro de que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba en torno a la Tierra, que la Luna y el Sol giraban en torno a la Tierra. Y si te lo pones a pensar, digamos, desde la óptica de la pura observación, tiene sentido, digamos, vos sales de tu casa y te pones a mirar el cielo y ves que delante tuyo desfila el Sol y la Luna. En un momento está el Sol, va pasando y después aparece la Luna. Entonces, lo que pensarías solo conociendo eso, solo de esa experiencia, aquí está, pensarías, claro, el Sol y la Luna giran alrededor de la Tierra, ¿no? Y claro, ser el centro del universo y que el Sol y la Luna giren en torno a tu planeta, te hace un narcisismo gigante, digamos. Hasta que llega, déjenme ser preciso en esto, por un lado, Copérnico, que viene a demostrar, no solo a decir, porque muchos pueden decir, pero hay que demostrar, viene a demostrar que la Tierra no es el centro del universo, para nada. Y antes que Copérnico, que no se les ha dado tanta relevancia evidentemente, en el siglo III a.C., incluso, un tipo llamado Aristarco de Samos también había afirmado eso, que la Tierra no es el centro del universo. Entonces esa es la primera herida narcisística en la humanidad. Saber que no somos el centro del universo. Bien. Segunda herida narcisística. La herida u ofensa biológica. Esto parte del pensamiento que no es, digamos, no era universal, sino que más bien, no lo dice Freud, pero es una lectura que hago, parte más bien del pensamiento cristiano o de todas las ideas, digamos, religiosas de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de un Dios. Y la idea, digamos, esta herida parte de que, sí, pero con respeto, de que el humano estaba totalmente seguro de que era diferente y superior al reino animal. Ese perro, ese gato, ese mono, ese elefante, son inferiores a mí, son del reino animal. Yo, por otro lado, yo humano, estoy a otro nivel, ¿no? Estoy a un nivel superior y
y no forma parte, digamos, del reino animal. Aparece Darwin con sus extensos estudios por todo el mundo y viene a demostrar que, en realidad, y esto se confirma siempre con los estudios genéticos y demás, en realidad formamos parte del reino animal y no estamos muy lejos de muchas especies. No estamos muy lejos de ciertos primates, por ejemplo. O incluso con las ratas. ¿Se entiende, no? Entonces, digamos que ahí hay una segunda gran ofensa al narcisismo. Que nos viene a decir, no sos una figura a imagen y semejanza de un dios. Sos del reino animal también. Tendrás algunas diferencias, pero sos del reino animal finalmente, ¿no? Entonces, esa es la segunda ofensa, la ofensa biológica. Y la tercera, y última que plantea Freud, es la que introduce el psicoanálisis, la ofensa psicológica. Esa ofensa consiste en que hasta ese momento el hombre creía, miren, ahí está Artemis. El señor de la noche. Se pone a mirarme así porque está con hambre, quiere comer. Y bueno, ya va a comer enseguida. Ya en un rato cortamos el directo. Entonces la tercera ofensa es gracias a la introducción del concepto en el mundo, no solo en el mundo médico, en el mundo de la filosofía, sino del pensamiento humano. La introducción del concepto de lo inconsciente. ¿Freud inventa la palabra inconsciente? No, pero sí el empleo que hace Freud de la palabra inconsciente y el alcance y el descubrimiento que hace. Freud descubre el inconsciente en el sentido de el inconsciente como lo conocemos a partir del psicoanálisis, ¿no? Entonces, la idea del inconsciente viene a derrumbar el edificio racionalista de esa época. ¿Qué significa esto? Que en ese momento, pónganse a pensar, pensamiento positivista, que todo es dado a la razón y a la conciencia, que toda fuente de producción de conocimiento y de cualquier saber es a partir de lo racional, la voluntad y la conciencia, Freud viene a decir y a demostrar, porque no es solo decir, es demostrar también, con el inconsciente de que el ser humano no es dueño ni en su propia casa, digamos, o sea que la conciencia y la voluntad son un porcentaje pequeño, digamos, e incluso muy ilusorio en lo que sería la vida anímica o la vida psíquica de las personas. Hay un porcentaje muy grande de nuestra vida psíquica de la cual no nos enteramos conscientemente. ¿Se entiende? Eso es lo que viene a demostrar el inconsciente. Y esa es la tercera gran herida a el narcisismo de la época. Che, cuidado. Estoy viendo que está apuntando a las copas a las copas de vidrio y ojito ahí. Claro, entonces hace una afirmación bien Elena de que el yo no es amo en su propia casa. O sea, el yo, que es quien, digamos, de alguna manera comanda la parte consciente de nuestra vida anímica, no lo controla todo. Hay cosas que no controlamos de nuestra vida anímica. Y empieza a darle Freud a hablarle al yo y golpea el teclado sin querer cerca de la tecla que corta el directo. Entonces somos como una simulación. Sí, algo así ponen. O sea, nuestra conciencia se entera de algunas cosas, digamos, y están ficcionadas. No es que son de mentira o falsas, pero están ficcionadas, digamos. Hay otras cosas que nos vamos enterando a medida que el inconsciente de alguna manera se expresa, ¿no? Pero bueno, en el día a día nos manejamos con la conciencia y con el yo. Ahora estamos charlando de yo a yo, digamos, ¿no? Hablando así como de instancias psíquicas. Entonces, digamos, es un muy buen texto, aparte de que es cortito, digamos, y es agradable en el sentido de que no es tan enredado, porque por ahí los textos más difíciles de Freud es cuando Freud está tratando de plantear por primera vez algo. Porque entiendan que está tratando de expresar Freud algo que es nuevo, que es muy novedoso, que se ve en la clínica,
y que hay que defenderlo encima, en un contexto muy difícil. Hablar de sexualidad infantil, y hablar de cosas así era complicado en esa época. Entonces, eso generaba resistencias, y este texto que les estoy comentando va en esa línea de comentar acerca de esas resistencias, porque las resistencias llevan a, en primer lugar, no entender el psicoanálisis. ¡Mataron un inocente! Y segundo, tratar de defenestrarlo cuando la gente no entendía tanto de qué iba. Entonces se hacían acusaciones. Hay una acusación aquí, por ejemplo, que Freud se defiende muy bien, ya les comento. Ahora va a los platos. Estoy en el dilema ético de cortar un poco. A ver, esperen. Vamos a hacer esto. Y ya no hay gato, mágicamente. ¡Bravo! Bueno, melodías después de comentar un texto de manera express. Les decía, una de las críticas que Freud responde aquí en este texto es que acusan al psicoanálisis de unilateral. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan que les comentaba esto del dualismo pulsional? Las pulsiones yoicas, por un lado, que buscan la autoconservación, y las pulsiones sexuales, que buscan otro tipo de satisfacción, buscan placer, digamos, de alguna forma. Entonces la crítica principal del entorno médico, filosófico de esa época era: che, Freud, tu psicoanálisis es muy unilateral, en el sentido que vas todo el tiempo por la sexualidad y que desconoces las otras necesidades u otros aspectos de la vida, del alma humana, digamos, porque hablaban mucho del alma en ese momento. Y Freud dice: no, nada que ver, nada que ver. O sea, somos tan unilaterales como un químico, así dice Freud, ¿no? Escuchen esta respuesta picante. Somos tan unilaterales como un químico que deja de lado la física para dedicarse a las cuestiones químicas. Es decir, el químico conoce acerca de la física, conoce muy bien, pero principalmente se va a centrar en los procesos químicos porque es un químico. Nosotros no desconocemos, y eso sigue contestando Freud, nosotros no desconocemos la parte consciente, voluntaria y las necesidades yoicas de la vida psíquica humana. Lo que decimos es que gran parte de la vida psíquica tiene que ver con los procesos inconscientes y que la sexualidad es, digamos, un campo muy importante en la vida psíquica de las personas, digamos, y que sirve para explicar también gran parte de los malestares en las personas. Entonces, contesta muy bien, diplomático en Freud. Era picante Freud, picantísimo, y muy elegante para plantear las cosas. Algo así. Y tenía mucha onda eso. Sí, tengo mi guitarra, la criolla, y tengo ampli. Me bancan unos minutitos que enchufo y hacemos un par de cositas de sonidos. Ahí vuelvo.